Buenos días, hermanos, hermanas. Gracias por estar acá en esta mañana, una mañana fría, pero estamos acá reunidos juntos para adorar el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, para dar una oración de agradecimiento a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por una semana más que nos has dado. Gracias por tu abundancia, Señor, por tu provisión, por tu amor con nosotros. Estamos acá en esta mañana para entregarte a ti lo que tenemos, todo lo mejor de nosotros es de ti. Te pedimos que tomes control de este servicio. Bendice, Señor, a tu siervo, que podamos escuchar palabra tuya a través de ti. Y bendice este servicio. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya casi es Navidad, amén. Estamos cerca. Aire de paz corre por
unos con otros. Es que sabe que falta ponerle un paso solar de algo. No sé, hermano. No se acuerdo. Hablé con el vecino, todavía tiene la casa en venta hasta, dice que si en enero no la vende, la va a rentar. Ah, bueno. Está bien. O sea que ya tiene su número. Tiene su número. Vamos a ponernos de pie, por favor, para continuar bendiciendo a Dios. Navidad es un tiempo de fiestas, un tiempo de alegría, un tiempo de dar regalos, un tiempo de reunirnos, pero la verdadera razón de la Navidad es Jesucristo, ¿verdad? Vamos a cantar eso hoy. Ayúdenos a cantar esa canción, a decirle que la verdadera razón de la Navidad es Jesús. Una palabra
Dios. Hermoso Padre, en esta mañana, Señor, queremos darte honra y gloria solo a ti. Gracias, Padre, por este tiempo de adoración, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí en este lugar. Muchos hermanos se encuentran enfermos en este momento. Los ponemos en tus manos para que pronto, Señor, puedan estar aquí con nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos gozamos en tu presencia. Señor, ponemos en tus manos a nuestro pastor que trae tu mensaje en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú le guíes en todo lo que él trae preparado para nosotros y que al mismo tiempo, Señor, nosotros podamos retener esto en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú nos amas incondicionalmente. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Quiénes hicieron todas las compras ya? Nadie, ¿verdad? Así como está la inflación, dicen, no, está bien difícil. Pero estamos acá, celebrando la Navidad. Vamos a tratar de poder levantar honra y gloria a nuestro Señor y vamos a adorarlo. Esta mañana ya lo empezamos a hacer y vamos a continuar con lo que falta del servicio. Vamos a obviamente predicar la palabra y después vamos a tener una comida sabrosa por acá con cada uno de ustedes. Mientras tanto, les quiero dejar algunas cosas que han estado pasando. Estuvimos recogiendo juguetes para los niños y básicamente estos juguetes iban para los foster kids, los que están desplazados, que no tienen familia donde estar. Estos niños los agarra el gobierno a través de los estados, obviamente en las ciudades, y son albergados en familias y en la mayoría de los casos siempre están deseosos de poder recibir algo que tal vez los padres no le van a poder dar. Marcelo y Yesenia se tomaron ellos la libertad de poder trabajar en este evento y recolectaron bastantes juguetes y estamos agradecidos con cada uno de ustedes que colaboraron. Les agradecemos mucho y estas son algunas de las fotos que podemos mostrarles cuando fuimos a la librería de acá de Pandel, porque fue a través de ellos que iban a ser repartidos estos juguetes y podemos ver allí la cantidad de juguetes que ellos llevaron con uno de sus amigos también. Este es el director de la librería, ¿verdad? El que está de corbata ahí a la parte de Yesenia. Pues estuvimos ahí tomándonos algunas fotos y ellos estaban muy, pero muy agradecidos con lo que estábamos haciendo. Y obviamente estos niños van a ser bendecidos en esta Navidad, no solo, sino que por medio de lo que se pudo hacer acá como iglesia. Y iban a continuar, me dijeron, colectando más, pero lo que ustedes hicieron fue bastante y les estamos muy agradecidos, y sobre todo la forma en cómo Yesenia se conectó y pudo ella comunicarnos ahí con ellos para poder colaborar con ellos. Estas son las fotos. Así es que nuevamente gracias, porque esos niños van a ser bendecidos acá en el Antílope Valley. También tuvimos la cena para las hermanas y eso fue el viernes pasado y tenemos algunas fotos ahí de algunas de las hermanas que estuvieron allí compartiendo. Estuvo muy lindo, bonita música, comida y testimonios y la palabra obviamente que tocó bastante los corazones de las hermanas que estuvieron ahí. Para los que pudieron ir allí, yo sé que se disfrutaron mucho el tiempo y qué bueno, y les agradecemos que hayan cooperado y ayudado para poder estar participando en este evento tan bonito, muy lindo, ¿no? Navidad, esta fue una cena navideña y hubieron premios, muchos premios. Ahí vemos a una de las hermanas allí con los premios que ellos obtuvieron, fotos de las hermanas hispanas que estuvieron allí disfrutando el tiempo muy precioso.
y los hombres estuvieron sirviendo. Daniel Hermosillo, no sé si lo han visto, lo conocen, se recuerdan que estuvo con nosotros acá. Él vino a servir, él se movió para el valle, pero siempre está conectado a la iglesia y quiso venir él para poder servir también y estar ayudando a la comunidad de Faith Community Church. Nuevamente estuvo muy lindo, gracias nuevamente por todos los que participaron, los que pudieron estar allí, y vamos a continuar haciendo esto, promoviendo estos eventos para que ustedes puedan tener oportunidades diferentes, ¿verdad? Bueno, al final del servicio vamos a tener un almuerzo navideño, va a ser acá después del servicio, y naturalmente cuando termine el servicio, los varones, por favor, quiero que me escuchen antes de que empecemos esto, pero me van a ayudar con las mesas y a mover las sillas. Ya lo hicimos varias veces acá, lo hemos hecho, ya tenemos práctica, creo yo. Mi esposa siempre hace un trabajo excelente con todo lo que ella organiza, y quiero que colaboremos con ellos. En el caso de las hermanas, nada más hablen con ella al final del servicio, les va a estar dando indicaciones, y yo a los varones acá para que podamos poder arreglar todo y tener un tiempo precioso acá comiendo con ustedes. Prime Timers, fiesta navideña, Open House, el Pastor Josh. ¿Cuántos conocen al Pastor Josh? Levanten la mano los que conocen al Pastor Josh. Muchos de ustedes, la mayoría, ¿no? Si ustedes no saben, y si ya lo saben, bueno, lo voy a repetir acá. El Pastor Josh, desde que el Señor lo llamó a estudiar teología y poderse involucrar en el conocimiento de la palabra, él fue a Master College, fue a Master Seminary, y estuvo estudiando por muchos años, al punto de que llegó a tener un doctorado en predicación. Es una persona muy, pero muy estudiada, ha sacrificado mucho tiempo, esfuerzo y todo para poder salir adelante con este estudio. Su deseo siempre fue poder tener una iglesia y poderla guiar. Obviamente, yo lo he dicho acá repetidamente, y la realidad es esta, de que si el Señor llama, gloria a Dios. Yo pienso de que esa obra va a seguir adelante porque es de Él. Y Él esperó todo este tiempo en que Dios estuviera dándole esta oportunidad, y este año se llevó a cabo que le presentaron una oportunidad en la cual él va a guiar una iglesia muy sana, muy bonita en el en el centro de California. Va a estar allá cerca de San Francisco, como a una hora de adentro de la bahía, bueno, hacia el norte. Va a estar empezando y va a predicar. Su primer servicio va a ser el 24, que sería el sábado próximo que viene, y desde entonces se va a quedar ya predicando los domingos allá. Va a estar en transición por un momento en el cual va a estar como medio tiempo acá con nosotros durante la semana, y los fines de semana va a ir a predicar allá. Entonces, el punto es de que para ustedes que lo conocen, quiero que cuando lo vean, lo feliciten, puedan darle de sus oraciones y mantenerlo a él y a su familia, sobre todo porque su esposa todavía está siendo tratada con quimioterapia por el cáncer que le volvió, y Dios ha sido milagroso, en realidad ha obrado grandemente en ella y en toda su familia, porque los números van bajando, disminuyendo cada vez que ella tiene un tratamiento más. Así es que para todos ustedes que lo conocen, por favor, mostrémosle el amor al Pastor Josh, que él se merece por todos los años que puso acá en esta iglesia, y que el Señor lo mantuvo, y a pesar de todas las circunstancias, él estuvo fiel, y ahora que se va a empezar su propia iglesia, queremos apoyarlo de la mejor manera posible. ¿Por qué empecé a hablar de él? Porque este Prime Timers, esta fiesta navideña va a ser en su casa. Él ha abierto su casa para que la gente que quiera estar ahí, acompañarlos a ellos y a su familia, puedan disfrutar un tiempo con ellos. Así es que para ustedes que si tienen la posibilidad, si quisieran pasar un tiempo, nuevamente va a ser el miércoles 21 de diciembre, este miércoles a las 5 de la tarde, en casa de ellos. Así es que ya les di esta información para que hagan lo mejor con ellos. Los servicios, nuevamente, el sábado vamos a tener servicio de Nochebuena acá. Van a haber servicios en inglés también a las 2, a las 3:30 y a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a estar acá a las 5 en español. Espero verlos a todos acá. Inviten familiares, traigan sus amigos y reunámonos acá y gocémonos en esa avenida preciosa que celebramos, que 2000 años atrás nuestro Señor vino a salvarnos de los pecados en los cuales nos encontrábamos. Entonces,
quiero y espero de que puedan acompañarnos ustedes el sábado, la Navidad, a las 5 de la noche. El 25 de diciembre, generalmente, obviamente tendríamos que tener un servicio, no lo vamos a tener. Todavía mi corazón está ahí en dudas, pero la realidad es que ya hicimos una decisión y no quiero estar yéndome de aquí para allá. Tomamos una decisión en no tener el servicio el 25, por razones a veces lógicas, y ya sea que sean lógicas o no, ya lo decidimos y el Señor entiende mi corazón y espero que pueda él comprender las razones, ¿no? Pero no vamos a estar acá el domingo, pero sí por eso es que estoy pidiéndoles el apoyo y la ayuda para que podamos estar acá en la Navidad, el sábado en la noche a las 5 de la tarde. Vamos a tener un servicio regular, obviamente vamos a tener mucha más alabanza y adoración a nuestro Señor, y vamos a estar celebrando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que todos están invitados. Vamos a tener algún chocolatito, tal vez con pancito, después del servicio, para pasar un tiempo juntos acá también antes de regresar a nuestras familias. Nuevamente, todos espero que puedan acompañarnos para estar en esta noche navideña. Vamos a estar colectando, ya hemos estado colectando jackets usadas o en buen estado o nuevas. Y tenemos, como pueden ver, este pequeño contenedor acá. Allí las estamos poniendo y vamos a colectar de aquí hasta el final del año. Así que por favor, si ustedes tienen, tráiganlas entre ahora y la próxima semana. Sería excelente que pudieran traer todas estas cosas y las llenamos acá. ¿Para qué? Para las personas indigentes, muchos de los que están acá en el valle, y hay muchas personas ahora más que nunca, para que podamos servirles, ayudarles y proveerles algo que los mantenga calientitos durante este invierno frío, ¿verdad? Así que por favor también no se les olvide eso. Vamos a estar acá colectándoles, y esto es algo que Marcela y Yesenia también se han tomado el tiempo y el esfuerzo para poder colaborar y servir de esa forma a la comunidad en la cual vivimos. Así es que por favor, si pueden, tráiganos durante la semana, inclusive si tienen pensado no venir en las próximas 2 semanas, tráiganlo y déjenlo en la iglesia, o nada más pónganle ahí para el ministerio hispano. Nosotros vamos a colectar, vamos a hacer esto a través de Grace Resources y otras personas que puedan también ir y evangelizar al mismo tiempo. Esa es la idea. Bueno, Juan 11:25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Yo creo que una de las cosas que la Navidad nos trae, porque la realidad es que nuestro Señor vino a solucionar la enemistad que había entre nosotros y Dios. Y muchos de ustedes están pensando: yo no era enemigo de Dios, yo siempre he creído en Dios, pero tal vez no teníamos esa relación personal con Él. Mientras no tengamos esa relación directa y genuina y personal con Dios, Él nos considera como enemigos de Él. Éramos hijos de ira. Entonces Dios viene en esa Navidad hace 2000 años atrás. No solamente viene a morir por los pecados del mundo, pero viene a traer la paz. Él entra en Jerusalén como príncipe de paz, con el objetivo de reconciliarnos con Dios. Éramos enemigos y la ira de Dios era lo único que podíamos esperar. Éramos hijos de ira, dice la palabra, y ninguno de nosotros quisiera tener la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, ¿sabían ustedes que la ira de Dios es, por muy fuerte que fuera, eso tal vez no es tanto el problema para los humanos? La ira de Dios es infinita. ¿Cuántos han pensado en eso? Porque todos los atributos de Dios son infinitos. Él es una persona infinita, Él es una persona perfecta, y todo lo que hace es con infinidad. ¿Por qué? Porque Él es completo. Entonces, la ira de Dios es perfecta, pero es infinita. El ser humano no puede contener la ira de Dios. Se lo voy a comprobar de esta manera. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero también para todos aquellos que no crean en el Hijo del Hombre. Y aquellos que no creen, Satanás y sus demonios ya tienen cuerpos inmortales. Los humanos que no conocen ni de Dios ni de la eternidad van a morir en sus pecados, pero van a ser transformados. Dios le va a dar un cuerpo inmortal
para que por una eternidad reciban la ira de Dios. Yo no sé si nos pone en qué pensar eso. ¿Por qué el hombre no podía morir por otro hombre? Porque tenía que ser un sacrificio perfecto. Y tenía que ser un sacrificio el cual pudiera contener toda la ira de Dios. El hombre no puede contener la ira de Dios. Por lo mismo, Dios, cuando muere el incrédulo, le da un cuerpo inmortal para que pueda sufrir en una eternidad la ira de Dios. Entonces, el punto es que si el hombre no puede sostener la ira de Dios, por eso Dios manda a su propio Hijo. Y el Hijo de Dios era 100% hombre, 100% Dios. Solo Dios mismo podía sostener y recibir la misma ira de su Padre. Dios Hijo iba a recibir la ira de su Padre porque Dios Hijo es infinito en poder al mismo tiempo y solo un ser infinito y perfecto podía recibir la ira de Dios. Por eso es que Jesús sufrió por 3 horas en la cruz. 3 horas recibiendo la ira de Dios. ¿Por qué Jesús? Porque Él la podía recibir. Nosotros no podemos. Por eso el incrédulo va a sufrir eternamente con un cuerpo inmortal para que no pueda ser destruido, pero que el Señor continúe el dolor sobre ellos. Eso es increíble. No quisieran estar diciendo esto ahorita en Navidad, pero es bueno que lo entendamos. La esperanza que vino en Cristo es esto, de que Él murió por nuestros pecados, pero también Él nos promete que Él es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él nunca más morirá y vivirá eternamente en Él. ¿Sí me entienden? Entonces ese poder, esa seguridad, esa promesa que Cristo trae a nuestras vidas es para celebrar, y es lo que queremos hacer en esta mañana, celebrar esa venida de ese Hijo de Dios, de ese niño humano que vino a vivir una vida santa y a morir por los pecados del mundo. En este momento le voy a pedir al hermano Jesse que venga y que pueda hacer una oración por las peticiones que tenemos en el boletín, y yo voy a continuar con el mensaje una vez que él termine. Amén. Amén. Ya llevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de orar, hermanos, vamos a leer el Salmos 121, ¿verdad? Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Él nos guardará para siempre, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por las peticiones. Inclinen sus rostros. Señor Padre, gracias, Señor. Yo le doy primeramente, Señor, por este privilegio, Señor, que usted me da para traer estas peticiones delante de usted, Señor amado. Yo le pido, Señor, que sea usted obrando, Señor, que usted siga obrando, Señor, en la vida de Natalie, Señor Padre, su sanidad, Señor Padre Santo. Hemos visto, Señor, su mano sobre su vida de ella, Padre Santo, y sabemos, Señor, que usted seguirá perfeccionando, Señor, todo lo que usted tiene para ella, Señor. Padre Santo, le pedimos igualmente, Señor, por la
vida de nuestra hermana Teresa Castellón, Señor Padre, por su salud, Padre. Usted conoce, Padre Santo, lo que ella está pasando, Señor. Pedimos, Señor, que usted siga obrando, Señor, en su vida, Padre. También le pedimos por la hermana Teresita Hernández, Señor Padre, por la fortaleza, Señor Padre Santo. Que usted siga levantándola, Señor. Que usted siga fortaleciéndola, Señor Padre. También, Padre, por Tomás Hernández, Señor. Sanidad del corazón, Padre. Que usted siga obrando, Señor, en su corazón del Padre. Que usted siga sanando, Padre Santo. Todo lo de su cuerpo, Señor Padre. Todo su cuerpo, su corazón, Padre. Padre Santo, por el hermano Ernesto Diezmo, Padre. Fortaleza y sanidad, Padre Santo. Que usted obra, Señor, en su vida de él, Padre Santo. Lo fortalezca, Señor. Lo sane, Señor. Usted conoce su situación de él, Padre. Padre Santo, también yo le pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas, Señor, que están aquí en este día, Padre. Que si están pasando por algo, Señor, que sea usted obrando, Señor, en la vida de ellos, Señor. Que sea usted levantando sus brazos al caído, Señor. Que sea usted dándole fuerza, Señor, al que viene débil, Señor Padre. Yo le doy gracias, Señor Padre, por este privilegio, porque su palabra dice, Señor, que usted escucha la oración del justo, Señor Padre. Aquí está un pueblo, Señor, que viene y lo alaba y lo glorifica, Señor Padre. Y que venimos y traemos, Señor, nuestras peticiones, Señor, delante de usted. Porque usted, Señor Padre Santo, es el único, Padre, que escucha y puede fortalecernos y levantarnos, Señor. Gracias, Señor, yo le doy, Padre, por este momento, Señor. Y le pedimos, Señor, perdón por cualquier pecado que hayamos hecho igualmente, Señor. Gracias, Señor, le damos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús amado, Padre. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, hermano Jesse. Bueno, vamos a empezar entonces el servicio de predicación. Este es el sermón de esta mañana, pero quiero introducir el servicio con este pequeño video. Lo hemos estado usando en inglés en cada uno de los servicios allá. Obviamente, como pueden ver, el tema en su boletín es el amor encarnado, y ha sido el tema de estas últimas semanas y es lo que nos lleva a la Navidad. Así que lo quiero dejar con este pequeño video como introducción. Gracias, hermano David. Bueno, vamos a continuar en este tema que hemos escogido para estos días, estas semanas, para entrar a la Navidad. Y pudimos estar observando que la Navidad en sí no es Navidad, o no llegaría a ser Navidad sin el pecado y el dolor. Y el pecado y el dolor es lo que motiva, y no les voy a decir motiva porque el Señor realmente, nuestro Dios, no es un Dios que está esperando a ver qué es lo que hace el ser humano para poder él actuar. Dios no obra de esa manera.
Dios no está esperando de que nosotros fallemos para castigarnos. No está esperando de que nosotros vengamos a una relación directa con Él. Él no espera, no es un Dios que espera por esto, porque Él es un Dios perfecto que lo conoce todo. Él es omnisciente, y en su omnisciencia eso significa de que Él conoce todo. Su omnisciencia, como lo repetía anteriormente antes de la oración, es que Él es infinito y sus atributos son infinitos. La omnisciencia de Dios es ¿qué? Es infinita. Él lo sabe todo y no hay nadie que le enseñe, no hay nadie que... el Señor no aprende. ¿Sabían ustedes que Dios no aprende? ¿Por qué no aprende? Porque Él lo sabe todo y no hay nadie no hay nada ni nadie que le pueda enseñar a Él. Él lo sabe todo. Entonces, nuevamente, tomando eso como criterio de que todos los atributos de Dios son infinitos, tenemos que entender ahora por qué la Navidad, cómo viene y cuál es el objetivo. El objetivo de la Navidad, obviamente, era lidiar con el pecado y el dolor. El pecado se introdujo a la humanidad en el capítulo 3 de Génesis, ya lo entendimos a través de Adán, el pecado entró al mundo, pero a través de Cristo vino la salvación para todos aquellos que crean en Él. Entonces el pecado trae dolor, el pecado es malo, dañino, y como lo pueden ver con esas llamas ahí, ¿verdad? El pecado y el dolor era parte de esa Navidad. Si no hubiese habido pecado, no hubiese dolor. Si no hubiese pecado ni dolor, no había necesidad de que Dios viniera. ¿Por qué? Porque el hombre estaría viviendo en su perfección, así como estaba Adán y Eva antes de la caída del pecado. Entonces el pecado viene como parte de la ecuación que Dios ya tenía predestinado para la humanidad. No lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y Eva. Él ya sabía que iba a pasar, pero Él prepara todo y deja que el pecado entre. El pecado trae dolor, angustia, pero al mismo tiempo era lo que iba a motivar a la raza humana a entender el amor de Cristo o el amor de Dios hacia nosotros. Sin el pecado y sin el dolor, el hombre no entendería lo que es el amor de Cristo. No sé si me están siguiendo, y espero que sí, pero es una realidad. Sin el pecado y el dolor no podemos apreciar la Navidad. Entonces, el pecado y el dolor es parte de la Navidad, y al final de que ya hemos entendido el pecado, ya lo explicamos una vez, explicamos el dolor que trae también. Y ahora que ya comprendemos más o menos, ahora podemos entrar al gozo de la Navidad. Y ahora cuando miramos y entendemos lo que Dios hizo a través de su Hijo, mandarlo a este mundo en el cual estaba lleno de maldad, Él sabía por qué lo hacía, pero ahora que viene y entendemos el pecado y el dolor, entendemos el gozo que puede traer Cristo. Y ese gozo se demuestra en la paz que Él nos trajo. Ese gozo se demuestra en el dolor que Él tuvo que sufrir para que nosotros no sufriéramos ese sacrificio que no podíamos hacer para empezar. Entonces el pecado y el dolor llegan a formar parte muy importante en este gozo de la Navidad que nosotros celebramos ahora. Entonces, pero vamos a tratarnos de enfocar en ese gozo de la Navidad entonces, en ese gozo en el cual solo Dios puede proveer para nosotros. Mateo, que es el libro que estamos utilizando para esto, es la historia del rey revelado, del rey que es rechazado y del rey que va a regresar. 3 R's ahí, ¿verdad? Es la historia del rey revelado, es el rey rechazado y el rey que va a regresar. Y antes de entrar al gozo del Señor, quiero dejarles algo acá. Empecé un pequeño estudio con los varones hace 2 semanas atrás, en los cuales dije yo, miren, esta es la descendencia de Cristo y tenemos que entenderla. Si no entendemos, no podemos comprender por qué tenía que haber la forma en la que el Espíritu Santo viene y concibe en la Virgen María es muy importante, pero si no entendemos la genealogía de Cristo, no podemos entender por qué tenía que haber una concepción espiritual, una concepción divina. Y déjenme dejarles de la mejor manera posible este entendimiento muy básico, pero que es importante para este tiempo. Primeramente, Dios vino.
en la persona de Jesús. Él fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Pero para que Él llegara a ser rey, tenía que nacer en la línea legal que pudiera darle los derechos legales para tomar la posición de rey. Ese rey tenía que venir, había sido profetizado, se le había dicho a Abraham, se le había dicho a David, y ya se había profetizado también a Eva misma. Se le dijo que de la semilla del vientre de ella iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Esa persona iba a ser el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquella persona perfecta que tenía que morir por los pecados de este mundo. Pero para poder llegar a ser rey, Jesús tenía que pasar por las genealogías que ya habían sido prescritas con el objetivo de que entendiéramos exactamente cómo era que Dios iba a traer a su Hijo. Y en el capítulo 1 de Mateo, si pueden abrirlo allí, lo vamos a leer muy rápidamente. En el capítulo 1 le voy a dejar 3 puntos acá. ¿Okay? Le voy a dejar de que Jesús es rey, que Jesús es hijo de Dios y que Jesús es Dios. Ese es el concepto del mensaje de ahora. Jesús es rey, Jesús es hijo de Dios y Jesús es Dios. Y se lo voy a comprobar con las escrituras para que podamos verlo y entendamos. Pero el ver el que Él es rey es un poco más complicado que lo demás tal vez. La genealogía de Jesucristo, Mateo 1 del versículo 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y dice lo siguiente: Abraham engendró, que la palabra engendrar es procrear, es poder tener una intimidad con una mujer, en este caso los varones de que estamos hablando acá. El hombre pudo engendrar hijos. Y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará, Fares a Esrón y Esrón a Aram. No se preocupen por estos nombres, les voy a dar un test al final del servicio a ver cuántos se recuerdan de ellos, pero Aram engendró a Aminadab a Nazón, y a Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed, y a Obed a Isaí. Todos conocen esos últimos nombres, ¿verdad? Espero que sí. Ok, de David al exilio. Entonces de Abraham a Isaí, y ahora es de David al exilio. Y dice acá, Isaí engendró al rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robán a Abías, y Abías a Asa engendró a Josafat a Jorán, y Jorán a Uzías. Uzías engendró a Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, grabes este nombre, okay. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¿Cuál nombre se van a grabar? Ok, ahí me dicen después, vamos a ver si es cierto. Ok, del exilio a Mesías. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías, otra vez, engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eloaquín, y Eloaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc a Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob. Jacob engendró a José. Llegamos ahí, ok. Jacob engendró a José. ¿Qué dice ahí después? Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, ¿quién engendró a Jesús? Ok, ¿qué parte tuvo José?
Ok, ahora la pregunta es, ya me dieron la respuesta, entonces no tuvo nada que ver ahí. Okay, pero ¿por qué se nombra? ¿Por qué tenemos que llegar a José para poder entender que Jesús iba a ser el heredero del trono de David? Ok, ese es el objetivo en Mateo, es mostrar de que este es el heredero de David, el que puede ser rey y que debería de llegar a ser rey. Entonces, pero cuando llegamos a José, todo engendró, en esta lista podemos ver a todos engendrando uno al otro, llega a Jacob y dice, y Jacob engendró a José, pero José no engendró a Jesús. Entonces José, marido de María, dice, de la cual nació Jesús, llamado Jesucristo. Ahora vamos a irnos a Jeremías. Abran su Biblia en Jeremías. Y en Jeremías vamos a irnos al capítulo 22. A ver si lo encuentro acá. Tiene que estar acá en la Biblia, ¿verdad? Entonces, tuvo que ver algo José con lo que tenía en mente para Jesús. Obviamente sí, pero no de la manera que nosotros creemos. Entonces, nuevamente quiero dejarles esto. Entonces, en la genealogía, la Biblia, Mateo nos muestra al rey. El rey tiene que tener una descendencia royal, tiene que legalmente venir de esa genealogía de Abraham hasta David, y de David hasta el exilio en Babilonia, y de Babilonia hasta Jesús. Entonces son 14 generaciones de Abraham a David, de David a Babilonia, de Babilonia hasta Jesús. Son 14 generaciones y podemos ver de que todos los nombres son bastante familiares, excepto por los últimos nombres que son de Babilonia hasta Jesús, porque no hay mucha historia sobre ellos. Cuando llegamos a José y vemos de que él no tuvo nada que ver con María, entonces tenemos que entender por qué está él ahí. Entonces, nuevamente, legalmente tenía que venir de la rama de David. Pero en Mateo nos tiene a este hombre que es, ¿cómo se llamaba? Que les dije que el nombre que se iban a recordar. Ok. Ese nombre es el mismo que está en Jeremías. Jeremías 22, y vamos a leer del 13 en adelante. Déjenme ver. Ok. Del 13 en adelante. Me voy a ir directamente en el 22, directamente al 24, y es mensaje sobre Conías, ok. 24 dice ahí, miren, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría, dice el Señor. Okay. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, y tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Okay. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este nombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿De quién está hablando? De Conías. Es el mismo Joconías que tenemos en el libro de Mateo.
1. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en Jeremías? Ok, pero ¿qué nos quiere decir en plain Spanish? Que no iba a tener descendencia alguna. Pero estaba en la línea royal, obviamente. Entonces, el Señor es tan cuidadoso en los detalles de que nos da la genealogía. Llegamos hasta José y a José, en vez de decirle, ok, ten una relación con tu esposa María para que puedas tener al niño Jesús, no, lo para y no hay nada. ¿Por qué? Y muchas veces llegamos a pensar de que, bueno, fue por el pecado, por la sangre, y tiene mucho que ver eso. Ok, no le quitemos valor a eso, por favor. Pero legalmente, bíblicamente, el concepto acá es que a Joconías, se le había evitado y se le había dado la profecía de que, así ha dicho Jehová, dice, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Entonces vemos la descendencia de Abraham hasta José, y José dice, el marido de María, no el padre de Jesús, ¿verdad? Sino que dice el marido de María. Entonces, la línea real del trono estaba correctamente como Mateo la traza. Llega hasta José. Pero como había esta profecía en el libro de Jeremías, en que Joconías no podía tener descendencia, y si ustedes lo ven en diferentes traducciones van a ver el nombre que es Joconías, y otros tiene Conías, que llega a ser el mismo. Por favor, no se me alteren por eso, es el mismo nombre, ya los historiadores ya lo revisaron muy bien y es el mismo nombre. Entonces, la línea royal llegaba hasta José, pero porque Dios había hecho una promesa a Joconías que no iba a tener descendencia real, entonces José, aun cuando esté en la descendencia real, no puede tener o ser el padre de Jesús, porque entonces la profecía se quedaba inválida. ¿Sí me entendieron? Entonces a veces decimos, ¿por qué José no tuvo nada que ver con María si era la esposa de él? Porque la realidad era, estaban desposados, dicen, que eran desposados, estaban comprometidos. Y el compromiso en ese entonces era como que si estuvieran casados legalmente. Entonces, José tenía vamos a tener que... ¿Dónde está ese teléfono? Entonces, José estaba en la línea real de David, pero teníamos que respetar la profecía que Jesús le había dado a Joconías. Entonces, por lo mismo es que José no puede haber engendrado a Jesús. Porque si lo hacía, Dios quedaba como mentiroso. Entonces, ok, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes entendían eso? Okay, cuando nosotros enseñamos, aprendemos más. Ahora lo dijo Curtis otra vez, de que el que predique es el que aprende más. Y yo se los he dicho a ustedes también. ¿Por qué? Porque a medida que queremos enseñar conceptos, a veces decimos, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo viene? Entonces uno aprende y va aprendiendo. Pero en la mayoría de los casos, si no enseñamos la palabra como debería ser enseñada, a veces no aprendemos estos conceptos que a veces son importantes para nosotros. Entonces, vemos de que José queda fuera de tener esa relación directa con María para poder procrear a Jesús, por el hecho de que Jesús ya había prometido, Dios mismo ya había prometido de que Joconías no podía tener ninguna herencia real. La línea está allí. Pero si Dios utilizaba a José, la profecía quedaba inválida. ¿Sí me entienden? Y Dios no deja ningún detalle. Él cumple todas las promesas. Entonces vemos en Mateo de que Dios, a través de Mateo, nos deja la genealogía de Cristo descendiente. La vamos a poner así, ¿ok? Es una genealogía descendiente de Abraham hasta Jesús. ¿Ok?
viene descendiendo y llega y está realmente allí, es legal, podemos decir, sí, con seguridad, ok, esta es la genealogía de Abraham, la genealogía de David, y sí podemos decir de que José era de la genealogía de David y por lo mismo tiene derecho a poder tener un trono, pero no lo iba a tener porque Joconías estaba entre medio y él había sido maldecido para no tener ninguna herencia, y por lo mismo es que José no engendra a Jesús. Esa es una. La otra es de que si nos vamos a Lucas, entonces Mateo nos muestra al rey. Lucas nos da otra genealogía en el capítulo 3, versículo 23 en adelante, si no me equivoco. Sí, la genealogía de Jesucristo. ¿Listos? Ok. Lucas 3, esta es la genealogía de Jesucristo, versículo 23 en adelante. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo. Miren cómo empieza Lucas. Para que entiendan esto, ok. Hijo según se creía de José, hijo de Elí. ¿Qué está diciendo Lucas? El historiador, el doctor, ¿qué nos dice? Lucas era muy meticuloso para escribir. El doctor y el historiador no podía mentir. Obviamente está inspirado por el Espíritu Santo también para poder escribir el Evangelio de Lucas. Entonces todo lo que hace lo tiene que hacer perfectamente para que quede como palabra verdadera. Entonces cuando él dice que Jesús era como de 30 años cuando empezó su ministerio, hijo según se creía de José. ¿Por qué dice que según se creía? Porque todo el mundo creía que era su padre, que José era el padre de Jesús. Lucas está queriendo decir aquí algo. Gracias, hermano, por su respuesta, y tiene que ver mucho con la verdad, pero esto es lo que dijo Lucas. Lucas dice, según se creía, ¿por qué? Porque Lucas sabe. Lucas ya entendió, ya sabe de que Jesús no era hijo de José, pero él nos está dando la realidad práctica de la vida en la cual Jesús y José vivían. Jesús vivió en un tiempo en el cual, ¿cómo se conocía a Jesús? Como el hijo del carpintero. ¿Sí me entienden? Entonces él era hijo de carpintero, él era hijo de José. Todo el mundo en el cual, en Nazaret, en Galilea e inclusive en Judá, cuando ellos vivían allá, que decían de que Jesús era el hijo de José, el hijo del carpintero, el hijo, qué bueno puede salir algo de Nazaret, decían. ¿Por qué? Porque José era de Nazaret. Cuando van a registrarse en el capítulo 1 de Lucas, cuando empieza el nacimiento de Jesús, ¿a dónde tenían que ir? A Belén. ¿Por qué a Belén? Porque esa era la línea de José. Esa era la descendencia de José. Por eso él y María tienen que ir a Belén. ¿Y por qué María tenía que ir a Belén? Porque María era de la misma descendencia de David también. Y se lo voy a demostrar acá en el capítulo 3 del versículo 23 en adelante. Entonces Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía. Lucas está diciendo, esto es lo que piensa la gente y todos lo han aceptado como verdad, pero no es la verdad. Porque José no fue el papá de Jesús. Por eso dice, según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Aquí vamos en ascendencia. ¿Ok? Aquí vamos a empezar de Jesús para atrás. Entonces, Mateo nos dice de que Jesús está en la genealogía del rey y que puede ser rey y que es rey porque nació de la descendencia de David. Y José está ahí para comprobar de que sí, esta es la descendencia correcta, aun cuando él no tuvo parte del nacimiento. ¿Cuántos están confundidos ya? No, ¿verdad? Ok, pero no. Entonces, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Matat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, sí, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosam, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín,
hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquim, hijo de Meleá, hijo de Mainán, hijo de Matatat, hijo de... ¿quién? Ok, grábense ese. Ok, hijo de Natán. ¿Por qué? Hijo de David. Entonces, María, que es la genealogía que Lucas está describiendo ahorita, venía de la misma línea de David. Entonces, aun cuando Dios en su profecía dice que Joconías no iba a tener descendencia alguna, y lo mata y le quita toda descendencia que pudiera tener, entonces, y vemos que aún así Mateo nos describe la genealogía hasta José para que entendamos de que esta es la genealogía correcta, aun cuando no tenía que haber un rey como descendiente de ahí. Pero Lucas dice que esta es la descendencia de María, y María llega a caer en la misma descendencia de David también. Ahora ya no a través de Salomón, sino que a través de ¿quién? Natán. Ok, Natán. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo David? Muchos. Pero las dos líneas que vemos acá es la de Salomón y la de Natán. Entonces, ¿estaban en la línea royal o en la línea legal María? En este caso, en esta genealogía, obviamente que sí. Entonces vemos acá que dije, Natán era hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, en la misma línea, de Abraham hasta David. ¿Ok? Y aquí vamos a seguir mucho más para atrás. Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salah, hijo de Cainán, hijo de Arfasad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Hay dos Lamec, hay un montón de Lamec, pero en el Viejo Testamento, en el capítulo 4, encontramos dos, uno malo y uno bueno. Este es el bueno, ¿ok? Hijo de Lamec, ¿dónde voy? Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de ¿quién? Entonces, ¿Jesús era hijo de quién? Y Mateo dice que Jesús era rey. ¿Ok? Mateo nos dice, este es el rey revelado, esta es la genealogía royal, y podemos llegar hasta José y podemos decir, esta es la genealogía correcta, pero no lo iba a engendrar él. ¿Por qué? Porque había una maldición en contra de Joconías, que no podía tener descendencia alguna. Entonces por eso el Espíritu Santo obra a través de María, por un lado. Por el otro lado, ¿a dónde está? En Mateo nos muestra la línea royal, legal. Pero María nos da la línea sanguínea, que por la sangre de David iba a tener que venir un descendiente. ¿Sí me entienden? Legalmente Mateo nos dice, este es el rey. Sanguíneamente Lucas dice, este es el rey, porque nació de María, que era eventualmente hijo de Natán, hijo de David, hijo de Abraham, y llega a ser, ¿qué? Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces ahora tenemos al rey que nació, al rey revelado, que está en la genealogía correcta y que es hijo de hombre, aun cuando el hombre no tuvo nada que ver ahí. Lucas nos dice, este es el rey. Mateo dice que él es el rey, pero este no solamente es rey, dice Lucas, sino que este es hijo de Dios. Amén. Entonces tenemos el rey nacido, hijo de Dios nacido, y ahora para terminar esa idea, Juan 1. Y ya se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Ok, vamos a cambiarle el nombre al verbo y le vamos a poner Jesús acá. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. ¿Lo entendieron? Ok, entonces tenemos al Rey revelado, al Hijo de Dios revelado y a Dios revelado. La Navidad es acerca de ese hombre que se hizo, ese Dios que se hizo hombre. Y que tenía que ser rey. Si no iba a ser rey, no podía.
venir a la tierra. Entonces Él viene como rey, viene como hijo de Dios y viene como Dios. Mateo nos dice que es rey, Lucas nos dice que es hijo de Dios y Juan nos dice que es Dios, el verbo. Amén. Ok, qué bueno, ya nos podemos ir para la casa, ya con eso ya es suficiente. ¿Sí? Ok. Ahora, si todo eso es cierto, ¿debería de haber gozo en nosotros? Cuando celebramos la Navidad deberíamos de reconocer y de agradecer de que Dios mismo vino, por eso se le conoce como Emmanuel, Dios con nosotros. Y Mateo 1, 18 al 25, y ahí está, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no tema recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, ¿sí está Dios con nosotros? Es obvio. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, el regalo de la Navidad, o el regalo más grande en la historia humana, ha sido ese bebé que fue engendrado en la línea real de David y de Abraham, y que vino por medio de José legalmente, pero que sanguíneamente vino por su madre, que fue María. Y Jesús nos dice de que esa genealogía de María nos lleva hasta Adán, que hace a Jesús el Hijo de Dios. Ahora no solo tenemos un rey, pero ahora tenemos un Hijo de Dios. Y Juan nos lleva un paso más allá. Juan fue el último que escribió de los evangelios, fue el último evangelio que fue escrito. Tengamos esto en mente también, no hay 4 evangelios, hay un solo evangelio, ¿ok? Hay 4 formas de ver el evangelio, hay 4 historias que se entrelazan y nos dan verdades. Lo que uno no tiene, el otro le agrega, o los complementan. Cada uno se complementa. Pero ¿cuántos evangelios tenemos? Un solo. El evangelio de Cristo, o el evangelio de la gracia, o el evangelio de la salvación, le podemos llamar. Hay muchos nombres que le podemos decir, pero solo es un solo evangelio. No son 4 evangelios. Los 4 evangelios que vemos, hemos llamado evangelios, porque son las buenas nuevas. Pero hay una sola. Y esa es la verdad de Cristo crucificado. Él vino, nació, vivió una vida perfecta y fue crucificado para el perdón de los pecados de cada uno. Entonces, el regalo más grande de la historia humana ha sido Dios, Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, para poder entender eso, la Navidad mejor explicada tiene 3 ingredientes indispensables. Ya los vimos, el pecado. Obviamente hablamos mucho sobre eso y ya no voy a repetir nada de eso. Ya lo dijimos y por último les voy a dejar esto. En el pecado lo único que les puedo decir es que Isaías 55:7 nos dice: abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y ese regalo fue prometido en Isaías, pero continúa ahora con la Navidad. Cada vez que celebramos la Navidad es lo que deberíamos de enfocarnos, en que Dios viene a salvar al impío. Él viene a redimirnos, a comprarnos, a transformarnos, a darnos esa esperanza que no teníamos, a darnos la paz que no conocíamos, a quitarnos de la ira divina que iba a venir sobre esta humanidad. Y la única forma iba a ser si el Señor nos rescataba, y Él nos rescata en la cruz.
Entonces abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Obviamente en nuestro tiempo podemos reconocer de que el pecado todavía existe. ¿Es mejor o peor que antes? Yo diría que peor, y continuamos viendo tantas cosas. Estamos en medio de esta época en la cual estamos celebrando la venida de Cristo, pero al mismo tiempo a nuestros alrededores hay maldad por donde quiera. El pecado ignorado no nos da una visión clara del gozo de la Navidad. El pecado ignorado no nos da una claridad de lo que es la Navidad. Si celebramos la Navidad, tenemos que entender lo que el pecado es, lo que ocasionó, el dolor, la desgracia, la pena, la angustia que existe en este mundo. Gente, hace poco estamos leyendo sobre una persona que se suicidó, muy conocida en el ámbito de Hollywood. Se suicidó, casado con 3 hijos, parece, si no me equivoco, se suicidó. Y digo, wow, increíble. ¿Y por qué? ¿Por qué digo increíble? No porque sea increíble, sino porque lo tenía todo. Dinero, familia, hijos, trabajo, ganando millones de dólares. Amén, y a eso es lo que me refiero. El mundo aparentemente vive bien. Vivimos en la nación más rica en toda la historia de la humanidad. Y para entender qué tan rico es los Estados Unidos, materialmente hablando. Curtis estaba predicando esta mañana y vio esta estadística, lo cual muchos de ustedes ya deberían de conocerlo. Solo en California es la quinta potencia financiera más grande del mundo. Solo California. Y ahora vivimos en los Estados Unidos, que es la potencia más grande. Pero aún en la potencia más grande del mundo vemos el pecado en una forma tan liberal, acosando la sociedad, y no solamente eso, pero oprimiendo al cristiano también. Si ustedes nunca han sido perseguidos, y si Dios les da licencia, van a ser perseguidos acá. Y si no, sus hijos, sus nietos van a ser perseguidos eventualmente, porque esto no va para mejor, va para peor. Pero celebramos el gozo de la Navidad, celebramos de que si en el pecado y el dolor no podemos entender el gozo de la Navidad, entonces el regalo más grande en la historia es obviamente Jesús, que vino, trajo paz, trajo gozo, trajo amor a cada uno de nosotros. Y esos 3 ingredientes indispensables son el pecado y el dolor para poderlo tal vez ponerlo en la mejor manera posible. No solamente nos podemos enfocar en el dolor humano, pero también el dolor que el pecado trajo. ¿Afectó a Jesús? ¿A qué forma? Él sacrificó todo por nosotros, amén. En Lucas 22:44 dice, estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces, a través de la historia humana hemos visto cómo el pecado ha afectado a la humanidad. Hemos sufrido, si se recuerdan, el siglo pasado, que fue el siglo ¿cuál? El siglo XIX. 20. Siempre les hago preguntas porque cuando se trata de siglos siempre andamos un poco perdidos en los siglos, ¿no? Estamos en el siglo XXI. ¿Amén? Ok. ¿El siglo pasado fue? El 20. Bueno, qué bueno. Pero era 1900, pastor. ¿Cómo era que puede ser? Ese es el siglo XX. Ok. El siglo XX, después de acuerdo a la historia humana, cerca de 6 millones de años. Sí, más o menos. 6,000 años, quiero decir, perdón. En la historia humana, la maldad ha incrementado, como lo estamos diciendo. En el siglo XX, las atrocidades que pasaron
las violencias y los crímenes y los infanticidios y todo lo que pasó sobrepasó cualquier otra época en el mundo o en la historia humana. Y continuamos. Tal vez ahora ya no son los crímenes horrendos que se llevan a cabo, como ocurrieron en el comunismo y en muchos países donde dictadores abusaron de su poder y mataron a tanta gente, como Hitler, que quiso destruir a todos los judíos y mató a 6 millones de judíos. Así como esos ejemplos, aunque tal vez ya no se den ahorita así tan grotescamente, pero se están dando en las leyes que se están pasando a nivel mundial, en la forma en cómo queremos continuar empujando una agenda que va en contra completamente de lo que la palabra de Dios nos deja. Entonces, Jesús sufrió. Él entendía que venía a quitar, a erradicar el pecado del mundo que había causado dolor, angustia, pena. Pero al mismo tiempo Él entendía que a eso mismo Él venía. Él vino a sufrir esa agonía que nosotros no la íbamos a sufrir, porque Él iba a tomar nuestra posición. Él vino a sudar gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra en el momento en que Él está pidiendo a su Padre que se puede pasar esa copa de Él. Cuando lo están castigando, dice Mateo 26 que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, otros le bofetaban diciendo: adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y así sucesivamente Él sufrió. En la cruz le traspasaron una lanza para ver si ya estaba muerto. Le iban a quebrar sus piernas, pero como ya estaba muerto, ya no lo hicieron, para que la profecía quedara intacta también, que ningún hueso iba a ser quebrantado en él. Entonces, todas estas cosas de dolor que trajo el pecado, Cristo la sufrió, y la sufrió más de lo que nosotros hemos sufrido. Entonces, hemos visto de que la Navidad, mejor explicada, sin el pecado y sin el dolor, no nos da la capacidad para poder entender el gozo que puede traer la Navidad a nuestras vidas. Y vamos a enfocarnos en esto en los últimos 5 minutos, 10 minutos tal vez. Entonces, el gozo de la Navidad lo encontramos a través de todas las Escrituras. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, una profecía también, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿De quién está hablando Isaías? De Jesús. Él era el que iba a venir. Y esta misma profecía, es interesante que Jesús en Lucas 4, 17, 21 es la que proclama cuando entra por primera vez a una sinagoga y pide los rollos del Torah, y se los dan a él, y él abre el rollos y dice: y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, todo eso nos trae gozo, ¿sí o no? Debería de traer gozo, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, y dice: ¿a qué venía? Fue ungido para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Todo eso lo vino a hacer. ¿Y saben qué seguía después de esta profecía en el libro de Isaías que les acabo de leer? La segunda venida de Cristo. Despuésito de este versículo, en Isaías, viene la segunda venida de Cristo, cuando él habla: y vendrá con poder a juzgar a las naciones. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús no continuó
leyendo a Isaías, sino que para exactamente ahí donde dice, para poner libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y ¡pum! Cerró el libro en vez de continuar leyendo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía para la segunda venida. Pero para lo que era el tiempo, Él lo dijo. Iba a venir a libertar, a cambiar, a sanar, a proclamar. Y cuando Él sana, de acuerdo a como lo está diciendo acá, ¿traía gozo a las personas? Obviamente que sí. Esa Navidad que vino con un niño significó mucho gozo para muchos enfermos que nunca hubieran tenido la oportunidad de ser sanados. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles 8, del 7 a 8. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Ahora, si había regocijo en esa ciudad, ¿no debería haber regocijo en nosotros? Nosotros deberíamos de gritar y saltar, gloria a Dios que vino, porque por medio de Él puedo tener la salvación. Y ahora soy salvo. ¿Ustedes son salvos hoy? Entonces deberían estar gozosos. Deberían de celebrar la Navidad. Es obvio de que sí. Y hay que mostrarlo, hay que ser intencional. Hay que ser intencional. No podemos celebrar la Navidad. Oh, sí, ¿qué estás celebrando la Navidad? Sí. Y andamos ahí todos tristes, apagados, y en vez de salir a las calles y proclamar, ¿por qué no? Ese es el gozo que deberíamos de tener. Si estos enfermos lo gritaban y decían, gloria a Dios en las alturas, también cuando vino el Señor, pero nuevamente no, el gozo que trae la Navidad. ¿Se recuerdan de Juan el Bautista? ¿Quién era? Ok, el que vino a preparar el camino de Jesús, era primo de él, ok. ¿Qué pasó cuando viene Jesús? Se va a la oscuridad y es decapitado. ¿Por qué? Ya había cumplido su trabajo. El Señor dice, ok, ya cumpliste, Juan, te voy a llevar. Te voy a quitar la cabeza nada más, no te preocupes, vas a tener una mejor vida ya. ¿Ok? Cuando esté en la cárcel, le llegan los discípulos a decir, este es el que tú, los discípulos de Juan, este es del que tú hablabas, ¿es él? Y le ponen dudas a Juan. Y miren lo que dice Juan. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio. ¿Quién tiene la novia? El novio. ¿Y quién es el novio? Jesús. Okay. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo de... ¿Quién era el novio entonces? Jesucristo. ¿Y quién era Juan? El amigo del novio, el primo de Cristo, digamos, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, el que tiene la novia es Jesús, el novio. Pero el amigo del novio, que soy yo, dice Juan, que está ahí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. ¿Qué hacía Juan? Se gozaba. ¿Sí me entendieron? Él se gozaba, él sabía que iba a morir. Pero él ya estaba en la cárcel. Y Herodes le iba a cortar la cabeza en cualquier momento. Pero dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado, dice. La pregunta es, ¿se gozan ustedes? Ustedes tienen mejor concepto de Jesús que el que tenía Juan el Bautista, porque toda la historia que él dejó escrita, él no la conoció. Nosotros tenemos todo el contexto bíblico. Y si lo escuchamos continuamente, deberíamos de vivir gozosos escuchando la palabra. Amén. Entonces Pablo inclusive les dice a las iglesias que él plantó, de que el gozo del Cristo debería de existir en cada una de ellas. En 1 Tesalonicenses 1:16 dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo les dice, ustedes son imitadores de nosotros, a todos aquellos creyentes, y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿estaban gozosos? Amén. ¿Tenían tribulación? Sí. ¿Cuántos tienen tribulación acá? Todos. ¿Qué les decía ahora? O ustedes están saliendo de una tribulación,
o están entrando en una tribulación o están en la tribulación. Y es la realidad para cada uno de nosotros, ¿sí o no? O están saliendo, o están en ella, o se están preparando para entrar. ¿Y qué van a hacer? Gozarnos. Entonces, la Navidad trae gozo, la Navidad trae un entendimiento claro de lo que deberíamos de hacer. La Navidad debería darnos la capacidad de poder decir, wow, yo soy privilegiado. Yo he sido salvado con la sangre del Cordero. He sido lavado, sanado, salvado, santificado, justificado y glorificado en Él. Eso debería traer gozo. Y si no lo entendemos así, no estamos viviendo a fondo lo que la vida cristiana es. ¿Por qué deberíamos de gozarnos? Porque vamos a ser seres eternos viviendo con Dios. Amén. Dios nos compró para poder vivir eternamente con Él. ¿Cómo sabemos de cómo se vive? Bueno, Eclesiastés nos dice de que la eternidad ya estaba en nosotros. En 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado su tiempo, también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Le cuesta al hombre entender eso. Cuando entendemos que somos eternos y conocemos de Dios y aceptamos a Jesús como Rey y Salvador de nuestra vida, debería de haber una vida gozosa de ahí en adelante. Sin o con tribulación, con o sin dolor. Podemos tomar las palabras de Pablo. Dice, yo me gozo tanto en lo poco como en lo mucho, en la abundancia como en la escasez. Él lo hacía, él se gozaba. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros, trae ese gozo. Y ese gozo venía encarnado, y ese es el tema obviamente, venía encarnado en la persona de Cristo. Juan 1:14 nos da un poco más de lo que vimos en el versículo 1. Él dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y eso debería de traer gozo. Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta era una profecía. Y esta profecía fue dada a un rey que no creía en lo que Dios podía hacer por ellos. Y le dice que le pida una prueba, y no le pide nada. Entonces viene el Señor y le dice, ok, yo te voy a dar una ya que tú no pides. Un niño nos ha nacido, le empieza a darte la profecía de Jesús, la profecía de ese rey que iba a venir. Y obviamente vemos que los títulos que tiene ese niño que iba a venir es admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso venía en ese paquetito tan pequeño hace 2000 años que se estaba creciendo en el vientre de María, y que el Espíritu Santo era el que lo había concebido, y que iba a nacer y iba a crecer como cada uno de nosotros. Él creció en entendimiento. La palabra nos dice de que el día que nació Jesús ya lo sabía todo. Él creció como ser humano, como cada uno de nosotros. ¿Se recuerdan cuando... ¿Quién le pregunta a él? Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿Se recuerdan que Felipe ha estado dando de él? El que me ha visto
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Y Juan, obviamente, el que está escribiendo este libro, y por eso empieza Juan de esa manera cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Para demostrar que Jesús era igual al Padre, o era uno con el Padre. Bueno, creo que es importante reconocer, como se han dado cuenta, en este tiempo no he estado predicando versículo por versículo. Esto era un tema que yo traía por la Navidad, y estos temas no se pueden dejar sin predicar el Evangelio. Juan 3, 16, 18, que es la forma más clara de entender el amor que el Señor exhibió por cada uno de nosotros. Lo pone de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él, no se pierda. ¿A dónde? En el infierno. A veces no lo queremos decir. Ustedes son muy, ay no, pastor, ¿por qué va a decir infierno? Pero esa es la realidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es como decir, oh, Él dio a su Hijo, lo dio así. No, tampoco pensemos de esa manera. ¿Cómo dio a su Hijo? Están pensando, ¿verdad? ¿Cómo lo dio? Lo dio para que fuera acosado, escupido, bofeteado, latigado, crucificado, para que sufriera y le salieran gotas de sangre. Para eso lo dio. Y así lo dio. Y a veces leemos San Juan 3:16, oh, de tal manera amó Dios al mundo, ay, nos amó tanto, sí, que dio a su Hijo tan bonito, que Dios venía envuelto en un pesebre y todo, y el niño llorando ahí. No solo fue eso, lo dio para que muriera una muerte cruel. Y que por medio de esa muerte cruel, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. ¿A dónde? En el infierno eterno. Mas tenga vida eterna. ¿A dónde? En el cielo con Jesús, con Dios y la Trinidad, reinando por siempre. Amén. Entonces, ¿cuál es la opción? Solo una. Es de creer. ¿Por qué solo hay una opción de creer? Porque el que no cree ya no tiene opción y ella estaba condenado. ¿Qué dice? Miren lo que sigue después. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. Cuando vino Jesús, ¿vino a juzgar al mundo? No. ¿Qué dije yo que vino a hacer? ¿O qué dice la Biblia que vino a hacer? Vino como príncipe de paz. Vino a reconciliarnos, a salvarnos del pecado. No nos vino a juzgar. Eso va a venir después. Es la segunda venida. ¿Ok? Pero miren lo que dice el 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué? Porque el 18 es lo más importante aquí de todo esto. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso es que les dije yo, ¿cuántas opciones tenemos? Solo una. ¿Por qué? Porque ya estábamos condenados. Antes de venir a Cristo, nosotros ya teníamos la guillotina acá. Nos íbamos a una muerte eterna, al infierno, a sufrir la ira de Dios por una eternidad. Entonces, la única opción que teníamos, y era solo una opción, era creer en Él, en ese Hijo de Dios que vino en la persona de Jesús, que vino como un niño indefenso, que tenía que aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a comer, que le iba a doler, que se iba a sufrir. Y desde el principio Él sufrió. Y se los demostré cuando estábamos hablando del pecado y el dolor. María sufrió, el niño sufrió, sí, salir del vientre de una madre duele, ok, por eso salen llorando. Desde el principio Él sufrió y sufrió hasta la muerte. Pero esa persona que vino a sufrir y que fue creada para sufrir, ninguna otra persona ha sido creada para sufrir, solo Jesucristo. Él fue creado para morir, fue creado para sufrir, porque era su única meta que traía acá. Entonces, el que cree
en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces todo esto nos debería de llenar de gozo a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ustedes creen. Si hay alguno que no cree ahora, obviamente, ya está condenado. Y no lo digo yo, lo dijo la palabra. Y si están condenados y todavía quieren seguir en su condena, por favor, denle en su vida a Cristo. Hoy, no mañana, porque hoy es el día de la salvación, dice Dios. Pablo nos deja muchas cosas y vamos a leer algunas antes de terminar. Primera de Juan 15, 19, 20 dice que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Solo para complementar lo que ya dije. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo eso nos debería de llenar de gozo. ¿Por qué? Porque Él se tuvo que hacer pecado para salvarnos. No porque Él pecó, pero Él tomó el pecado del mundo para que fuera crucificado con Él. 2 Corintios 5, 21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fuera de eso, no solo sabemos nosotros acá que nos deberíamos de estar gozando por esta Navidad que celebramos porque significa libertad para nosotros. También tenemos que pensar en que Jesús viene de nuevo. Aunque ya vino una vez, pero Él viene de nuevo. Y cuando Él venga de nuevo, miren lo que dice en San Juan 14, 1, 2. Dice, no se turbe vuestro corazón. Y es lo que pasa a veces. Nosotros estamos en este mundo, pero ya somos salvos. Deberíamos de saber mejor y tener la seguridad y la paz en nuestro corazón de que hemos sido comprados con la sangre del Cordero y que la vida eterna nos espera. Y por eso Jesús mismo decía, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Saben qué está haciendo el Señor ahorita? Preparando. Él era hijo de carpintero, algo se le debe haber quedado. Me imagino que todavía está con el martillo por allá, ¿no? Obviamente que no, eso no es lo correcto, pero Él está preparando morada para nosotros y va a venir a recogernos. Sí, amén. ¿Qué más les puedo decir? Que Dios es grande. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Celebramos la paz en la Navidad? Ya, es parte del gozo. Amén. Sentimos esa paz, la entendemos y los cristianos mejor que nadie. Los cristianos son los únicos que pueden verdaderamente decir, yo tengo paz. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok, creo que es suficiente. ¿Aprendieron algo? Espero que sí. Isaías 59, 20, vamos a cerrar con esto. Dice, vendrá un redentor a Sion y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. Estas profecías todas se cumplieron en Cristo. Él vino, Él fue nuestro redentor. Él vino y ahora está en el cielo, a la derecha del Padre. Y no solamente está reinando a la derecha del Padre, pero va a venir con poder a reinar a las naciones. Y a nosotros, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, vamos a ser transportados si estamos acá todavía. Y si morimos antes de que Él venga, vamos a ser resucitados y esa resurrección nos va a dar cuerpos inmortales, el cual ya no se van a desgastar. Voy a tener mucho pelo. Voy a ser guapo, ya que, bueno, nunca piensen así, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor todo lo hace bueno. Sí, entonces
Pero sí, Él va a venir de nuevo y deberíamos de gozarnos y de estar ansiosos de que esa segunda venida sea pronta. ¿Por qué? Porque los días son malos, dice la palabra. Y no se los tengo que decir yo. Es una realidad. Los días son malos y deberíamos de esperar en Cristo como Rey y Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Entonces, el mejor regalo del mundo es Cristo. Sin Él no hay paz, no hay seguridad, no hay salvación, no hay vida eterna. Sin Él no estaríamos acá. Todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Y por lo mismo deberíamos de gozarnos. Así es que vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra nuevamente, que aun cuando ha sido un tema que hemos andado a través de todas las Escrituras, Señor, nos damos cuenta de que tus profecías se cumplieron en Cristo. Y las que no se han cumplido se van a cumplir cuando Él regrese. Y para el pueblo de Dios, aquellos que te han aceptado y que han pedido perdón, Señor, y se han humillado ante ti, Señor, para todos aquellos que han llamado a tu nombre como Rey y Salvador de sus vidas. Padre, nos has dado la seguridad y la esperanza de que tú nos vas a venir a recoger para llevarnos a tus moradas que has preparado para nosotros, Señor. Padre, gracias por mis hermanos que están acá reunidos en este tiempo en el cual celebramos la venida inicial tuya, Señor. Padre, aun cuando no conocemos a perfección esa fecha, estamos celebrando hoy de que tú veniste, Señor, hace 2000 años y que viniste con el propósito de salvar a tu pueblo del pecado. Y eso éramos nosotros, Señor, pecadores, hijos de ira, hijos de la oscuridad, esclavos de Satanás. Y tú nos libraste, Señor. Fue la obra de la cruz la que nos da el privilegio para poderte proclamar hoy en nuestro tiempo. Señor, glorifícate en nuestras vidas y que podamos continuar gozándonos en ti, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, vivir una vida de obediencia fiel hacia ti, Señor, porque tú te lo mereces. Eso y más. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén.